Reciban todas y todos ustedes un atento y cordial saludo. Es un gusto poder nuevamente compartir con ustedes desde Plataforma Intelectual, Estrategia Intelectual, esta plataforma que nos permite dirigirnos cada 2 semanas y revisar y conversar con ustedes diversos temas de derecho y de justicia de interés para todas y todos. Y bueno, seguimos con el quédate en casa. Ya se dice que normalmente vamos a ir otra vez agregándonos a las actividades cotidianas, sin embargo, seguimos con la pandemia y seguimos en casa y seguimos con estos esquemas virtuales de capacitación. Muy bien, habíamos anunciado que el día de hoy íbamos a revisar algunos tips de litigación. Cuando imparto los cursos en cualquiera de las etapas del proceso, incluso en materia de argumentación, siempre me hacen algunas preguntas muy específicas en lo que tiene que ver con temas de litigación. Creo que es uno de los puntos importantes que tendríamos que fortalecer. Pues bien, el Código Nacional de Procedimientos Penales nos da la normatividad adjetiva en el punto. Tenemos otras herramientas para litigar, como por ejemplo tratados, instrumentos internacionales, para hablar con ello entonces de convencionalidad. Hablamos de la reforma misma constitucional del año 2008, pero adicionalmente hablamos de doctrina, hablamos de jurisprudencia, hablamos de tesis, hablamos de contradicciones, en el entendido precisamente que este sistema nos reta a estar preparados desde diversas aristas. En materia de dogmática penal, por supuesto, ni hablar, es esencial, pero adicionalmente el direccionarnos en las 3 etapas del proceso implica tener la claridad de que este sistema está regido por la oralidad, por otros principios rectores, características operativas como la inmediación, la publicidad, la concentración, la continuidad, la igualdad. A ver, durante la etapa de investigación me queda claro que la defensa, en efecto, tiene algunas limitantes. Es titular de la acción penal y director de la investigación, el Ministerio Público. Y por supuesto que en este sentido, la defensa lo que hace básicamente es poder acceder a esa carpeta en un momento dado, cuando su cliente va a ser entrevistado o cuando ya en calidad de detenido va al control posterior de la detención o cuando es objeto de algún acto de molestia. Pero en términos generales diremos que ese esquema de litigación se apertura básicamente desde la etapa intermedia y por supuesto diríamos que ya entonces se deja ver un cierto plano de igualdad y de equilibrio. Igualdad y equilibrio que toma aún una forma más relevante durante la etapa de juicio, cuando ya prácticamente nos direccionamos a resolver cuestiones de fondo. Muy bien, aquí estoy viendo Vicky, Michael, Morrow. Muy bien, pues muchísimas gracias, José Luis. A quienes están ingresando en este momento, de verdad, mil y mil gracias por su voto de confianza. Es un gusto poder compartir con todas y con todos ustedes, precisamente a través de estrategia intelectual. Muy bien, hemos dicho que este sistema, para ser ejercitado de una manera adecuada, implica además el adquirir unas habilidades, unas destrezas, unas técnicas de litigación diversas a las que estábamos acostumbrados. En vigor del sistema tradicional de corte inquisitivo, mixto de corte inquisitivo tradicional, advertíamos prácticamente que este sistema era predominantemente escrito. Hoy día el sistema que nos rige, el sistema acusatorio adversarial, es predominantemente oral. Y entonces me preguntan, ¿será que me tengo que aprender todo? No todo, pero sí casi todo. La idea es no llegar a las salas de audiencia ni ante los jueces de control, ni luego ante los jueces de debate, tribunales de enjuiciamiento, con una cantidad de hojas, libretos, de lo que le tenemos que preguntar a los testigos presenciales, de lo que le tenemos que preguntar a los peritos, de lo que le tenemos que decir a la contraparte, de lo que le tendríamos que decir al juez. Se trata de un desenvolvimiento natural, espontáneo, pero por supuesto con el afán de una muy buena argumentación. El hecho de que se privilegie la oralidad no quiere decir que se atiendan cuestiones tan negativas como la improvisación. Hay que estar preparados, hay que tener en lo posible una teoría del caso. Muy bien, siguen llegando compañeros, Juan Hernández, Lemig,
Marco Antonio, pues muchísimas gracias por irse incorporando. Sé que algunas y algunos de ustedes han estado en las sesiones anteriores, cosa que les agradezco mucho. Muy bien, este sistema está diseñado en el entendido de tratarse de un esquema de acciones y de reacciones. Esto precisamente porque en corto y en breve tenemos que dar respuesta a las peticiones y contrapeticiones que va formulando nuestra contraparte en las audiencias. Es más, para darle respuestas precisas al juez en un momento dado, para manejar los interrogatorios de manera fluida. Todo ello implica entonces un ejercicio de interrogatorio importante cuando estamos en el juicio. Argumentaciones cuando, por ejemplo, formulamos los alegatos de apertura o declaraciones iniciales. Un muy buen ejercicio argumentativo cuando presentamos los alegatos de clausura en la etapa de juicio. Cuando el Ministerio Público formula la imputación, debe acudir a un esquema. Cuando el Ministerio Público solicita la vinculación del imputado, debe responder a un esquema. Cuando, por ejemplo, estamos en la fase complementaria, audiencia inicial, en el control posterior de la detención, hay algunas sugerencias, por ejemplo, el acudir a un silogismo, con ello la lógica formal, premisa mayor, premisa menor, conclusión. En la premisa mayor, por ejemplo, la narrativa cronológica de los hechos. En la premisa menor, la normatividad. Y obviamente buscaríamos todos los datos de prueba que sirvan para robustecer esas premisas y para poder sostener en consecuencia una argumentación conteste, una argumentación que además pues se equipare a las exigencias metodológicas que implica el argumentar en torno de un determinado grado del conocimiento o estándar de la prueba. El tema de los estándares de la prueba es fundamental. El Código Nacional de Procedimientos Penales establece dos estándares de prueba o grados del conocimiento. Ellos son el grado de probabilidad o estándar de la probabilidad, y cuando ya estamos en el juicio hablamos de un grado de certeza. Y me preguntan a mí, ¿qué es lo más importante para los abogados, sobre todo cuando están en el juicio y queremos hacer una muy buena participación? Pues bien, el Ministerio Público agota grados del conocimiento o estándares de la prueba, tanto que el abogado de la defensa tiene la posibilidad de desarrollar una de tres estrategias de litigación: una estrategia activa, afirmativa o proactiva, y una estrategia negativa o pasiva. Esto, cuando digo pasiva o negativa, no es ni mucho menos omisiva. Es decir, el abogado de la defensa está llamado a revisar si su dinámica de trabajo está direccionada a realizar una crítica en tanto lo que tiene que ver con los actos de investigación del Ministerio Público, o si definitivamente se puede direccionar de manera más sustantiva a criticar, o no tanto criticar, a romper desde el punto de vista del componente jurídico la teoría del caso de su opositor, de su contraparte, que para el caso particular sería entonces el Ministerio Público. Recuerden ustedes que la teoría del caso tiene tres componentes: fáctico, jurídico y probatorio. Entonces, obviamente, el abogado de la defensa tiene la oportunidad de irse por una de estas tres: activa, pasiva o negativa, no omisiva, y una mixta, combinando las dos anteriores, en tanto que el Ministerio Público debe agotar precisamente esos estándares de la prueba, lo que no quiere decir que el abogado de la defensa no atienda en el entendido de saber de qué se tratan esos grados o estándares de la prueba. Por ejemplo, si estamos en la audiencia inicial, entenderemos que hablamos de un grado de probabilidad, y al llegar al juicio, obviamente el Ministerio Público, como titular de la acción penal, ya no director de la investigación, titular de la acción penal, tiene una carga de desvirtuar al 100% esa presunción de inocencia que cobija y ampara al inculpado aún hasta ese momento procesal. Muy bien, este sistema es un sistema de acciones y de reacciones. Este es un sistema en donde tenemos que estar preparados en breve y en corto para dar respuestas que sean coherentes a lo que me está solicitando mi contraparte. Entonces, ello
en el entendido precisamente de hablar de réplicas, de hablar de contrarréplicas. De ahí, por ejemplo, la secuencia del interrogatorio cruzado como un acto de prueba que es fundamental durante la etapa de investigación. Ello en algunos casos a través de los interrogatorios directos, acompañando esas preguntas que nos permiten incorporar, sentando bases probatorias, por ejemplo, un documento o una evidencia física, elemento material probatorio que haya sido admitido con anterioridad en la etapa intermedia. En ese interrogatorio encontramos unas fases. Y entonces cuando yo, por ejemplo, tengo a mi testigo directo o a mi perito, obviamente le realizo unas preguntas en ese interrogatorio directo. ¿Está mi contraparte? Para el caso particular, si soy la defensa, sería el Ministerio Público mi contraparte. Y él realizaría otra serie de preguntas que técnicamente resulten viable para ese momento. Posteriormente tengo yo la oportunidad de regresar con ese testigo e interrogar nuevamente, lo que se conoce como reinterrogatorio o redirecto. Y finalmente vendría el recontrainterrogatorio. Esto, uno de los varios ejemplos con los que podríamos nosotros señalar que este sistema entonces prácticamente trasiega en un diálogo técnico. Es un diálogo, pero técnico, donde hay preguntas que son viables, donde hay preguntas que no son viables, donde las partes debemos establecer que hay prácticamente una técnica. No es lo mismo elaborar y preparar una teoría del caso que colocarla en escena, por ejemplo, si el Ministerio Público va a solicitar la vinculación y el abogado de la defensa dice, voy a dar el debate en este momento o guardo silencio estratégicamente y me espero para etapas posteriores. Si es el alegato de apertura, igualmente hay una dinámica, hay por supuesto una técnica. Si es ya el alegato de clausura, que es como la última pincelada de esa teoría del caso, diríamos también que hay una técnica específica. La teoría del caso nos sirve de base. Y es la colocación en escena. Es la colocación en escena en el alegato de apertura. Es la colocación en escena en el alegato de clausura, de cierre final, cuando ya tenemos un desahogo de las pruebas muy amplio. Muy bien, van llegando nuevos compañeros a la sala virtual. Patricia, Arnulfo, muchísimas gracias. Jaime, Eli Francisco, muchas gracias, qué amable. Siempre estás presente, querida amiga y colega. Ramiro, Alejandra, Obelt, Marco Antonio, Juan Hernández. Muy bien, pues vamos entonces llegando a esta sala virtual. No dejen de sentir la confianza de hacer algún comentario o preguntarme algo que considere que sea importante para el tema y relacionado con este tema, porque me parece que da mucha tela para cortar. Es un curso prácticamente que doy en varias horas, precisamente porque el abarcar la litigación para la etapa de investigación, para la etapa intermedia y para la etapa de juicio, tiene un esfuerzo importante para cualquiera de los extremos procesales. Muy bien. Tendríamos que advertir entonces que es importante que los abogados profundicemos en un esquema de litigación diverso a lo que estamos acostumbrados, que observemos un esquema de preparación, un esquema en donde tenemos que buscar información probatoria, en el entendido que se trata de una actividad probatoria progresiva y razonada, donde la información que encontramos, por ejemplo, en el lugar de la intervención, a diferencia de un sistema anterior, ya no es la prueba reina, ni siquiera es la prueba. Podríamos encontrar el arma homicida y por importante que sea, esta no es la prueba reina y tal vez al término del día no sea la única. Puede, a medida que avanzamos dentro del proceso en esa etapa de investigación, podemos ir encontrando valiosa información que complete el hallazgo de esa arma aún con las huellas. Y a este punto voy. Encontramos ese primer elemento que puede o no tener relación con los hechos, un indicio, pero ese indicio debe pasar obviamente por un tamiz de examen, de evaluación. Y hablaríamos entonces de evidencia. Son aquellos elementos que una vez examinados, revisados, evaluados, dictaminados, podríamos llegar a establecer que entonces son aquellos elementos que sí tienen una relación directa o indirecta.
Y sobre este punto, entonces empezamos nosotros a construir. Si es el Ministerio Público, hablaríamos de una hipótesis acusatoria. Si es el abogado de la defensa, hablaríamos de una hipótesis defensiva. Tanto el Ministerio Público como el abogado de la defensa se sugieren desarrollen una teoría del caso. Me preguntan mucho, incluso el fin de semana pasado, di una clase y me decía un alumno, pero a ver, profesora, es que la teoría del caso no es una expresión legal, no es una institución jurídica precisamente, no es un tema que abarque precisamente de manera reiterada la jurisprudencia. Hay algunas tesis que empiezan a hacer referencia a la teoría del caso, pero no es precisamente una institución legal. Y entonces aclaro, ¿por qué hablo de tanto de la teoría del caso? ¿Cuál es su importancia en todo este entramado de litigación para ser buenos, para persuadir ante los jueces? Pues bien, la teoría del caso es un instrumento metodológico. Es una herramienta de trabajo que nos sirve a los abogados en cualquiera de los extremos procesales y que al llegar a las audiencias tendremos que acompañar de una muy buena argumentación. Tiene tres componentes: fáctico, jurídico y probatorio. En el fáctico desentrañamos, fáctico, hechos, pero más que hechos son proposiciones, son afirmaciones y negaciones que acotan los hechos. Vamos por la etapa de investigación, llegamos a la etapa intermedia y llegamos a la etapa de juicio y resolvemos de manera sustantiva y esencial ese conflicto que ha nacido con un delito. Muy bien, durante la etapa de investigación encontramos actos de investigación y encontramos las nociones entonces de indicio, evidencia, dato de prueba, que es la información o contenido derivado de una evidencia o elemento material que haya sido examinado. Durante la etapa intermedia encontramos actos de filtro, donde vamos a depurar no solamente el material probatorio que pretendemos desahogar o incorporar en el juicio, también vamos a filtrar, decantar o depurar hechos para que los hechos que venían anteriormente, y esto ya lo había hablado creo que en la primera o segunda sesión cuando hablábamos de los hechos penalmente relevantes, estos hechos penalmente relevantes caminan durante la etapa de investigación. Al llegar al juicio, esos hechos penalmente relevantes se van a dividir en dos: hechos estipulados, convenidos, y hechos controvertidos o controvertibles. Este es un punto importante porque noto, y esto me preocupa porque soy defensora y veo que hay algunos defensores que están un poquito despistados, discúlpenme la expresión un poco coloquial, en cuanto a esta clasificación y terminan estipulando todo. Cuidado, pues es preocupante porque si estipulas todo, abogado de la defensa, o aceptas todo, las cosas se nos van a complicar y entonces vas a llegar a la etapa de juicio con una gran limitante de actividad procesal, pero sobre todo probatoria. ¿Por qué? Porque los hechos controvertidos o controvertibles, cuando haces esa depuración en la etapa intermedia, es lo que se consolida como el objeto probando, la materia a probar. Y entonces con esto los abogados tenemos que ser muy cuidadosos de no perder ese norte. Muy bien, continuamos entonces un tanto para entender lo que sucede con esta dinámica de la litigación estratégica en las tres etapas, en el entendido de esa actividad probatoria progresiva y razonada. Durante la etapa de investigación ya habíamos dicho y hablamos de otras nociones: cadena de custodia, primer respondiente, aprensores. Hablamos, por supuesto, de manuales y protocolos para el procesamiento del lugar de los hechos y de la intervención que generalmente coincide. Digo, no solamente hay lugar de la intervención en el lugar de los hechos, pueden haber lugares de intervención, por ejemplo, cuando vamos a una diligencia de cateo y vamos a buscar determinada información. Claro que hay intervención, claro que hay búsqueda, claro que puede haber hallazgo de información que se traduzca en material que luego tenga vocación probatoria y que necesitemos incorporar y desahogar en la etapa de juicio. Cuando hablamos de la etapa intermedia, hablamos de medios de prueba. Y cuando llegamos finalmente a la etapa de juicio, pues hablamos de pruebas que nacen en vigor de la o vigencia de los principios rectores o características operativas en el entendido del artículo 20 constitucional y cuarto del Código Nacional de Procedimientos Penales. Magda,
Pico, Leo, Mauricio, Héctor, Anselmo, Salvador, Miguel, Humberto, Patricia. Muy bien, pues muchísimas gracias por estar aquí presentes a todas y todos ustedes. Y continuamos entonces con este tema que es de suma importancia. Cuando hablamos precisamente de la litigación, tendríamos que decir que es muy importante para los abogados entonces preparar los contenidos, pero además prepararnos argumentativamente para cada una de las tres etapas. No es lo mismo litigar en la etapa de investigación, sobre todo cuando estamos en la fase complementaria, observando esa categoría o ese grado del conocimiento, ese estándar que es el de la probabilidad, a estar litigando ya dentro de la etapa de juicio. Y me preguntarán a mí, profesora, ¿en qué momento dejamos la probabilidad y en qué momento entonces pasamos a la certeza? Porque el Código Nacional de Procedimientos Penales, en su sapiencia el legislador secundario, ha establecido unas reglas, pero finalmente no es ni mucho menos un esquema doctrinario para ampliar conocimientos ni para explayarnos. Así como también el Código Nacional nos habla del sistema de la sana crítica o libre valoración, nos habla de aquellos aspectos que componen este sistema de valoración, no nos lleva a las nociones tan amplias y detalladas. Y entonces, pues, por supuesto que tendríamos que recurrir a la doctrina para poder entonces establecer aquellos puntos específicos. El abogado, tanto defensor como quien representa los intereses de la sociedad, es decir, el Ministerio Público, e incluso también el asesor jurídico en representación de los intereses de la víctima, debe tener claridad de la importancia en materia de litigación. Y aquí viene una pregunta. Profesora, ¿y entonces el asesor jurídico puede litigar? Ojo, claro que puede litigar, pero hay limitantes. ¿Por qué? Porque este es un sistema de partes y sería un total desequilibrio si el asesor jurídico puede ir de manera tan amplia con las mismas facultades y potestades que lo hace un ministerio público. En lo posible y lo ideal es que trabajen en mancuerna, ministerio público y asesor jurídico. El ministerio público representa los intereses de las víctimas, de los ofendidos y de la sociedad completa, en tanto que el asesor jurídico pues obviamente lucha directamente por los intereses de la parte que representa, su cliente, la víctima, el ofendido. Y es apenas entendible que pueda, ¿por qué no?, tener una idea en un momento dado diverso de lo que él considera que debería suceder dentro del proceso. Sin embargo, insisto, la litigación no se apertura de una manera tan amplia para el asesor jurídico. El asesor jurídico, reitero, debe trabajar en lo posible en mancuerna con el Ministerio Público. Área de oportunidad de los asesores jurídicos, las medidas cautelares, sobre todo las de carácter patrimonial, para asegurar eventualmente una reparación o, ¿por qué no?, presionar además una forma de terminación anticipada que privilegie desde el punto de vista de la justicia restaurativa los intereses económicos en razón al daño y la serie de perjuicios que haya recibido su cliente, esa víctima, ese ofendido. Entonces, obviamente que el Código Nacional de Procedimientos Penales, además de promover el llegar a la etapa de juicio, discutiendo y debatiendo y contradebatiendo en el contexto de un grado de certeza más allá de toda duda razonable para desvirtuar la presunción de inocencia y el abogado de la defensa tratando de contrarrestar esto, entonces diríamos prácticamente que en torno a esa justicia restaurativa y privilegiando derechos e intereses de la víctima y del ofendido, donde justo hay un área de oportunidad muy importante para el asesor jurídico, están aquellas formas de terminación anticipada, sobre todo lo que tiene que ver con acuerdos reparatorios y con criterios de oportunidad. Muy bien. Seguimos viendo compañeras y compañeros que van ingresando. Rasek, Jacqueline, hola, amiga querida, muchísimas gracias. Cristian, Mario, Esteban, Elizabeth, Manuel, Marcos, Domingo. Muy bien, discúlpenme si de pronto al ir corriendo la pantalla empiezo a saludar
se me puede ir perdiendo alguna o alguno. Mi aprecio, mi cariño, mi gratitud y un abrazo virtual para todas y todos ustedes. Espero, como siempre, ser de muchísima utilidad. Y bueno, pues tenemos una hora y ya va corriendo, son las 10:22. Si alguien quiere hacer algún comentario, bienvenido. Tratamos aquí de resolverlo y de compartir puntos de vista. Me gustaría muchísimo saber qué van opinando de estos contenidos. Ramón desde Los Mochis, gracias. Villa Joé. Sergio, bueno, pues nada, muchísimas gracias por estar aquí presente. Les comentaba entonces que los abogados en cualquiera de los extremos procesales tenemos que privilegiar el estar muy preparados, el preparar a los testigos. Ojo, preparar, no aleccionar. Cuidado, compañeras y compañeros. Muy diferente es decirle al testigo qué tiene que decir y otra cosa es que el testigo me diga lo que va a decir y yo simplemente le ilustro, le explico cuáles son las preguntas que le vamos a realizar las partes. Si es mi testigo, yo le tengo que indicar que realizaré preguntas abiertas, porque lo que me interesa es que él de manera libre, espontánea, abierta, tranquila, con su propio lenguaje, conforme al perfil que tiene él para acreditarlo, me va a describir, me va a narrar, me va a presentar los hechos que le constan. Y cuando estamos hablando de decirle al testigo, oye, tenga cuidado porque lo va a contrainterrogar la contraparte. Obviamente esa contraparte le va a realizar unas preguntas muy diferentes a las que yo le voy a realizar. Son preguntas sugestivas, son preguntas donde usted lo único que tiene que hacer es decir sí o no. Cuando le pregunte la contraparte o lo interrogue yo, usted debe guardar unos segundos silencio. ¿Por qué? Porque usted en ese tiempo va a interiorizar si entendió o no la pregunta. No es obligación que la entienda. Recuerde que está bajo protesta y tiene que ser muy cuidadoso de lo que responda. Entonces, cuando decimos que los abogados se preparan, preparamos los argumentos, preparamos la prueba, realizamos y preparamos la teoría del caso. Nos preparamos nosotros incluso anímicamente. Puede ser que un día estemos muy brillantes y fluyendo muy bien en las audiencias y puede ser que hayan otros días donde las cosas se compliquen mucho. Por ejemplo, por estos días con las famosas audiencias virtuales y todo este tema de la tecnología, las cosas se pueden complicar un poco. Tenemos que estar preparados los abogados sobre todo lo que tiene que ver con la actividad probatoria. El Ministerio Público, en lo que tiene que ver con esta actividad probatoria, progresiva y razonada, prácticamente constituye el primer filtro de legalidad y de licitud. Ministerios públicos que me observan, que me escuchan, con todo el respeto y cariño, he tenido la oportunidad de trabajar con varios de ustedes. Sé que las cosas no son fáciles, pero no esperen llegar ante el juez de control para que arrastre negativamente y excluya toda esa información. Entonces hay que tener cuidado con la prueba ilícita. La prueba ilícita es prueba violatoria de derechos fundamentales a todas luces. El artículo 20 constitucional la prohíbe y nos dice que será nula. Esto es prácticamente el fundamento constitucional de la cláusula de exclusión, que no es tan novedosa. Es más, desde antes de llegar al sistema acusatorio, ya veníamos hablando de nulificar esa prueba ilícita, solo que ahora hablamos de exclusión. Ese es el término técnico. Hoy en día yo no voy a llegar a una audiencia intermedia y decirle, juez de control, nulifica. No, nulifica un acto procesal diverso por violación al debido proceso, etcétera. Eso es otra cosa y vamos a reponer el proceso hasta un cierto estadio. Eso es otra sanción procesal. La sanción procesal y probatoria por excelencia en este sistema y que se traduce en rechazo o inadmisión son las exclusiones. Y cuando hablamos de prueba ilícita, pues necesariamente nos tenemos que remitir a ese artículo 20 constitucional y ahí se nos indica que son pruebas nulas. La expresión puede ser nula, pero la expresión técnica en términos del Código Nacional, la praxis, la cotidianidad de la litigación es la cláusula de exclusión. Y la jurisprudencia obviamente ha ido desarrollando y en la praxis lo encontramos algunas excepciones a esa exclusión.
institución. Los ministerios públicos, entonces, los invito de manera respetuosa, insisto, faltaba más, siempre desde la academia una crítica constructiva e incluso solidaria. Sé que no la tienen fácil tampoco, y menos en estos tiempos de pandemia. Las cosas se han ido complicando un poco para todas y todos los profesionales del derecho, quienes están en las instituciones, quienes somos independientes, todas y todos estamos batallando un poco. Es lo normal y seguramente lo vamos a superar como lo supera todo México, que es un país grandioso. Muy bien, aquí seguimos. José, Emanuel, hola Emanuel, muchísimas gracias por tus palabras. Domingo, Andrés, ay Domingo, yo soy medio cegatona. ¿Cuál sería el argumento para contestar una formulación de imputación cuando la defensa no ha ofrecido pruebas? Ojo, ojo Domingo, porque para ese momento procesal, cuando hablamos de formulación de imputación, chico, aquí lo único que hay es que el Ministerio Público le va a decir a nuestro cliente los hechos cronológicamente por los cuales lo está investigando. En la imputación no hay ni mucho menos debate de pruebas. Ahí lo único que hace el abogado de la defensa es, su señoría, o solicitarle directamente al Ministerio Público cuando le dan el uso de la voz. A ver, yo no entiendo los hechos o hay una determinada circunstancia, no me quedan claras las horas, no me queda clara la forma de participación de mi cliente. A ver, Ministerio Público, aclárame un determinado punto, pero ahí no hay absolutamente nada que hacer en materia de pruebas. Obviamente quedan sentadas las bases fácticas, Domingo. ¿Para qué? Para que en el momento de la solicitud de la vinculación y el abogado de la defensa, en términos del 19 constitucional y lo que establece el Código Nacional de Procedimientos Penales, se determine si se va a un término de 72 o 144 horas, términos constitucionales, para hacer algún debate probatorio en la existencia del delito, la forma comisiva y la participación. Cuestiones desde el punto de vista objetivo. Esto está decantado por vía de jurisprudencia desde el año 2017. ¿Por qué? Porque la vinculación ya se estaba convirtiendo en un pequeño juicio y había que limitarla un tanto. Entonces, en la imputación, no. Para ese momento el abogado de la defensa, si tiene posibilidad, ya debe ir teniendo una teoría del caso, ya debe ir teniendo sus propios elementos probatorios, su propia evidencia, su propia investigación, porque el abogado de la defensa también se le sugiere que investigue. Muy bien, Domingo, espero haber sido de utilidad con mi respuesta, con mi orientación. El tiempo es muy corto, pero les prometo que trato de observarlos e ir resolviendo. Armando, muchísimas gracias. Andrés Carvajal, muchísimas gracias. Silverio, Florencio. Muy bien, avanzamos. He venido comentando entonces que los abogados tenemos un papel a través de las 3 etapas, una responsabilidad muy grande. Ojo con esto, tenemos que ir preparando la prueba y los americanos, por ejemplo, hablan de la evidencia ilustrativa, demostrativa o gráfica. ¿Qué es eso? Que se oye así como tan extraño, que no trae el Código Nacional. No, ¿quién dijo que el Código Nacional es la única fuente de litigación? Sí es muy importante, claro. Yo no puedo llegar a donde un juez y decirle cosas que no están en el Código Nacional de la nada, de una manera caprichosa, ni puedo llegar tampoco de manera ostensible a contrariar los artículos ni los contenidos que trae la norma instrumental, adjetiva o procedimental. Por supuesto que hay que ajustarme a ello, pero hay cuestiones que están en la doctrina que nos generan unas herramientas de litigación de mucha importancia. Y entonces les hablaba, por ejemplo, de las evidencias ilustrativas, demostrativas o gráficas. ¿Qué son? Son mapas, croquis, maquetas, diapositivas, cuestiones que a mí me sirven para explicar o incluso para demostrar un hecho. Y esas evidencias demostrativas van a entrar al proceso, si es que las necesito para demostrar, ingresan como si se tratara de prueba documental que se va a desahogar. Ahora bien, si no se va a ingresar y solamente la utilizo para explicar, como sucede por ejemplo con un dibujo que realiza el perito en materia de criminalística para explicar cuestiones específicas del lugar de la intervención, entonces entraría simplemente como una ilustración. Y como una ilustración es, por ejemplo, para explicar
conforme a sus conclusiones, el perito en materia de criminalística, cuál fue la secuencia que le encuentra viable de cómo pudieron haber ocurrido los hechos. Porque el perito en materia de criminalística no estuvo, él no es un testigo presencial para una reconstrucción directa de hechos. Es un testigo, o mejor, es un órgano de prueba, es una fuente de información de reconstrucción de hechos, pero desde el punto de vista de sus conocimientos, no por una percepción directa de los hechos. Entonces, obviamente que su ilustración, siendo de suma importancia, debe ser reforzada desde el punto de vista de la planimetría, debe ser reforzada desde el punto de vista de ¿qué? De la planimetría también, sí, de la fotografía también, de la fotografía, de los planos entonces, muy bien, una descripción del lugar de los hechos que sea suficiente. ¿Por qué? Porque ese es el Ministerio Público, pues obviamente hay una construcción de un argumento tendiente a un grado de certeza más allá de toda duda razonable. Y si es el abogado de la defensa, buscará demostrar o que los hechos no ocurrieron de esa forma. Ese sería, por ejemplo, un caso de defensa activa o afirmativa, que las cosas ocurrieron de manera diferente o que definitivamente su cliente no estaba ahí. Entonces, esto se puede revisar de esta manera. O que hay errores, por ejemplo, en el adelantamiento de ciertos actos de investigación en el momento mismo en que arriban las autoridades. Es muy frecuente, lamentablemente, se cometen errores, las cosas no son fáciles, llegar al lugar de la intervención, de los hechos y la intervención, y de pronto con la sorpresa no sabemos qué haya sucedido o quiénes estén ahí, si hay armas, si hay gente armada, por ejemplo, en temas que son muy delicados de delincuencia organizada. Y pueden haber errores, se plasman errores en el informe de policía homologado. Este punto es importante, no lo podía dejar de lado. Raúl, Domingo, muchas gracias. Rolo, Freddy, Miguel Barrón, Daniel López, Ervins, Oscar, Wilson. Muy bien, pues muchísimas gracias. Sé que se siguen incorporando. La producción de la prueba en este sistema se da básicamente en el entendido de un compromiso de carácter fáctico, es decir, qué tienen las partes, qué quieren llevar al juicio. Y también me lo preguntan con alguna frecuencia. Profesora, usted mucho habla de la teoría del caso. ¿Qué es lo más importante de la teoría del caso para llevar, por ejemplo, al juicio? Nos vamos a llevar de la teoría del caso dos cosas. Una, lo que le conviene a la parte que represento, indiscutiblemente. Pero dos, y no menos importante, lo que tengo a mi alcance demostrar, así sea Ministerio Público. El Ministerio Público tiene una obligación de objetividad, de lealtad procesal, y esperaríamos que investigara, y así debe ser, tanto lo favorable como lo desfavorable. Al final del día, su postura procesal como operador, como interviniente en este sistema, es la de ser la representación social. Con ello, entonces, está llamado como titular de la acción penal a investigar tanto lo favorable como lo desfavorable. Pero finalmente, él tiene en su idea llevar una teoría del caso, solicitar una condena, presentar una teoría fáctica, jurídica y probatoria tendiente a unos intereses de la representación de una víctima y con ello tratar de restablecer, oígase bien, esos bienes jurídicos o bien jurídico que ha resultado amenazado o lesionado o deteriorado con la comisión de un determinado delito. Entonces, ahí en ese punto, obviamente el Ministerio Público debe ser muy cuidadoso. Puede tener 10 testigos presenciales, puede tener 20, puede tener el arma homicida incluso, pero tener 20 testigos, tener 10, tener el arma homicida, tener las muestras biológicas, tener una cantidad de información que de primera fuente uno vea como suficiente, no quiere decir siempre que es calidad al 100% para el Ministerio Público para tener una teoría del caso asertiva o eficaz. Las evidencias deben ser procesadas adecuadamente. Las evidencias deben ser protegidas y para ello, por ejemplo, está el tema de la cadena de custodia. La cadena de custodia es un sistema de control de calidad
de naturaleza, de cantidad de los elementos materiales probatorios o evidencia física. Entonces el Ministerio Público tiene un compromiso fuerte que tiene que sostener a través de las 3 etapas del proceso. Y claro, el Ministerio Público entonces va a buscar de esos 10 o 20 testigos a los mejores. Los mejores implican no perfectos, porque no hay prueba perfecta. Una prueba puede ser mejor, o puede ser mala, o puede ser peor, o puede ser muy buena, básicamente con el trabajo de un buen abogado. Ahí valga mencionar que a veces no hay malos testigos, hay malos interrogadores, pero tenemos que seleccionar obviamente prueba que nos dé cierta garantía. Al término del día, cuando nosotros decimos de estos 10 testigos y entrevistados, voy a llevar nada más 2 o 3 o 5. ¿Por qué? Porque los otros son personas que no me van a dar confianza, que no van a hacer un suficiente apoyo o cuña de esa teoría del caso. Voy a colocar en riesgo mi teoría del caso. ¿Qué voy a llevar? Una teoría del caso, pero la tengo que presentar bien, la tengo que exponer bien. No puedo dejar márgenes de duda, sobre todo para el Ministerio Público. Imaginemos un testigo que diga, no, pues yo escuché. ¿Y usted qué estaba haciendo cuando escuchó? No, yo tenía unos audífonos y estaba oyendo la música a lo que da, estridente. Muy bien. Y usted dice que vio. ¿Y cómo vio? ¿A cuánta distancia? No, pues yo sí vi, pero pues yo estaba de espaldas, estaba diagonal, estaba de lado. O cuando yo escuché la primera detonación, me lancé al piso. Pero sí nos dijo que vio la persona cuando llegó, que vio cuando desenfundó el arma, que vio cuando lo accionó, que vio cuando se colocó otra vez el arma en el cinto y que la vio huir del lugar de los hechos. Entonces, ojo, porque para eso precisamente están las entrevistas, nos permiten a nosotros seleccionar la mejor prueba, nos permiten a nosotros, incluso también a los defensores, revisar cuál es la mejor prueba, porque también el abogado debe saber qué es lo que va a colocar en escena, lo que le conviene a su cliente, lo que le conviene entonces al inculpado, lo que va a permitir demostrar la teoría fáctica. Si la teoría fáctica, por ejemplo, sobre todo, corresponde a un tipo penal diverso cuya pena es menor que le conviene más, obviamente, o si definitivamente su teoría del caso es tendiente a romper total y estructuralmente la teoría jurídica del Ministerio Público y decir, no, es que es atípico, es que hay una causal, es que hay una excluyente, o hay un dolo, etcétera. Todos estos tópicos desde el punto de vista de la teoría del delito que puede observar el abogado de la defensa, esto implica un esfuerzo de carácter probatorio importante. Entonces, ojo, vamos a seleccionar la mejor información de esa teoría del caso para llevarla a las 3 etapas, pero sobre todo a la del juicio, porque es definitiva. Es el último momento en el que vamos a colocar en escena esa teoría del caso. Para preparar a los testigos, porque me preguntarán, bueno, pero ¿qué es esto tanto que dice usted, profesora, de preparar? Hace que revisemos 3 aspectos fundamentales: la percepción, la memoria o recordación y la puesta en escena. La percepción es importante, la sanidad de los sentidos. Yo puedo decir que veo, pero yo no tengo rayo láser. Y si yo, por ejemplo, tengo una miopía medible en unos determinados grados o puntos, y el día que veo que dice que ocurren los hechos, no tengo los lentes, o los lentes que tengo son de hace 5 años, es una enfermedad progresiva, o fui al médico, fui negligente y no cambié los lentes hace 2 años que fui a la cita, y sigo luciendo los mismos lentes de hace 5 años. ¿Será que es confiable? No, está la sanidad de los sentidos. Una vez percibimos esas imágenes, se alojan como recuerdos en nuestra psiquis, en nuestra mente. Y la puesta en escena es la recreación de esos hechos que hemos percibido y que hemos memorizado. Todo esto es de suma importancia para poder decir que preparamos a los testigos, que los vamos a llevar al juicio, que vamos a lograr una prueba y que vamos a colocar de manera eficiente nuestra teoría del caso en escena. Porque una cosa es tener el caso, tener una hipótesis acusatoria para el Ministerio Público y una hipótesis defensiva para la defensa. Pero otra muy diferente es poder colocar en escena esa teoría del caso. Cuando nosotros vamos al juicio y ya tenemos la prueba clasificada como la mejor, los mejores testigos, los mejores peritos, bien entonces
aquello de prepararme para el alegato de apertura. ¿Qué voy a decir en el alegato de apertura? ¿Qué voy a decir en el alegato de clausura? ¿Será que me tengo que llevar una hoja? ¿Será que me tengo que llevar un libreto? ¿Será que tengo que llevar un escrito voluminoso? En lo posible, no. Pero si a usted le da seguridad llevarse unas fichas técnicas, hágalo, no tengo problema. Yo misma a veces, en casos complejos, en casos difíciles, densos, un acusado con varios delitos o varios acusados con varios delitos, pues las cosas pueden ser un tanto complicadas y me ayuda a ordenar mis ideas el llevarme unas fichas técnicas, pero no colocarme una hoja y lea y lea y lea y lea. Hay momentos en los que tenemos que ver la cara del juez, hay momentos en los que tenemos que ver al rostro a los testigos, hay momentos en los que tenemos que ver al rostro a nuestra contraparte. Entonces, la idea no es llegar con una cantidad de libretos o papeles voluminosos, ni el Ministerio Público con toda la carpetota a lea y lea y lea y lea, ni el abogado de la defensa con una copia de la carpeta y lea y lea. Es importante que tenga una ficha técnica. Es importante que si, por ejemplo, sabe que va a abordar la testimonial de los primeros respondientes, lo que debe tener en su escritorio puede ser una ficha con algunos temas o anotaciones o palabras que por mnemotecnia le permitan recordar aspectos que con anterioridad percibió que son temas que deben ser tratados en el trasiego de ese interrogatorio cruzado. ¿Ok? También es válido y debe hacer así, que tenga la entrevista que se le realizó por parte del Ministerio Público, que tenga el informe de policía homologado, que tenga, por ejemplo, si hay un dictamen en materia de criminalística por parte del Ministerio Público, si él tuvo la oportunidad de realizar un dictamen también en materia de criminalística con un perito privado que se contratara por parte de la defensa, si tuvo la oportunidad de entrevistar a ese primer respondiente también, es decir, tener el material preciso que le permita realizar el interrogatorio de ese elemento, de esa fuente de prueba, de ese órgano de prueba, pero adicionalmente que le dé la solvencia en lo que son los contenidos para poder reaccionar si algo está saliendo mal o si, por ejemplo, la contraparte le está realizando un interrogatorio y usted ve que hay inconsistencias con las entrevistas o con la entrevista o con el despliegue de actos que dice haber realizado en el informe de policía homologado. Abogados de la defensa, hay un área de oportunidad fuerte en lo que conocemos y que precisamente se tiene como un principio rector o área de oportunidad, la contradicción. La contradicción en este sistema ocupa un lugar preponderante. Bien, pues es que todos los principios rectores o reglas, directrices de este sistema van relacionadas entre sí. Imagínense sin la inmediación. La inmediación es la oportunidad que tiene el juez de percibir la prueba viva y dinámica ante sus sentidos. Es que el juez está conociendo el proceso penal, es un proceso del conocimiento. Los abogados conocemos, yo a través de mi cliente como defensora que viene y me cuenta la historia. El Ministerio Público a través de la noticia criminal, el proceso en las 3 etapas. En México, en otros países son 2, Colombia tenemos 2. Y en México tenemos 3, es un proceso del conocimiento. Entonces, en esa medida, finalmente el juez espera que se le lleven buenos insumos para también conocer y quedarse con la mejor de las teorías del caso. Muy bien, sigo por aquí observando. Gustavo, Manuel, Víctor, se pueden los alegatos de clausura presentar el IPH al juez o cualquier otro material para sustentar los alegatos de clausura. Ojo, Víctor, con esto. Tú solamente en el alegato de clausura, como es un ejercicio argumentativo de las pruebas practicadas y no practicadas, es decir, incorporadas o no incorporadas, es posible presentar única y exclusivamente prueba desahogada e incorporada. Víctor, este punto es importante porque yo no puedo aparecer tampoco con antecedentes de prueba en ese momento, con datos de prueba. Datos y antecedentes de prueba tuvieron un momento de exposición y presentación, que es precisamente ¿dónde? ¿Cuál? La etapa de investigación, la audiencia inicial. Luego, cuando ya vamos a la etapa intermedia, hablamos de medios de prueba. Ahora, ¿qué pasa con el IPH? Si tú como abogado defensor has contrainterrogado
Ojo con este punto, has contrainterrogado en relación a lo que tiene que ver con el IPH, obviamente que esa información se produjo, quedó incorporada en audio, en video, y hay una testimonial del primer respondiente que había firmado ese IPH. Y entonces en relación a esa testimonial de hechos probados y no probados, bien, si tú eres Ministerio Público y lograste probar que ese IPH sí es real, o eres defensor y probaste que no es real en el contrainterrogatorio, obvio que en el alegato de clausura vas a hacer referencia, no tanto al IPH como tal, como si fuera un medio, porque el IPH no ingresa para convertirse ni para ser incorporado como medio. Ojo con esto, es utilizado de pronto para efectos de evidenciar problemas, defectos en actos de investigación que hayan sucedido, tenido lugar o en la secuencia de los hechos que hayan tenido lugar en ese lugar, de los hechos y de la intervención. El IPH per se no, es la testimonial que le da vida al IPH mediante una explicación de interrogatorio directo del Ministerio Público o bien por vía de contrainterrogatorio del abogado de la defensa. Muy bien. ¡Ay, Maciel! Muchas gracias. Qué amable eres. Enrique, muchas gracias. Moisés, bueno, pues espero ser de muchísima utilidad. Me han hecho dos, tres muy buenas preguntas que me han permitido explayarme y concentrarme en ciertos aspectos que son de suma importancia para la litigación de los abogados en cualquiera de los extremos. Muy bien. Ese alegato de apertura cuando llegamos al juicio, en efecto, me permite colocar en escena la teoría del caso. Ese alegato de apertura es descriptivo y es corto, es breve. El alegato de apertura incluso me preguntan, profesora, ¿usted qué tiempo lo recomienda? 5 minutos, 10, 15. ¿Por qué? Porque es donde hacemos una breve reseña de los hechos con los medios de prueba que pretendemos desahogar y en lo posible cero fundamento. Fundamento es normatividad. Ahí no nos vamos a empezar. Es que le voy a demostrar que el homicidio contenido en el artículo tal y aquí la autoría y no sé qué y ra. No, eso no va de ninguna manera. Hay que ser cuidadosos. Si hay una descripción fáctica, hay anuncio y compromiso de medios de prueba que vas a desahogar y como Ministerio Público a lo sumo indicar que te comprometes a probar un homicidio con unas determinadas circunstancias calificativas. ¿Sí? Por ejemplo, o que hay unas lesiones y que son agravadas por X circunstancias, pero muy sutil, muy sutil. ¿Por qué? Porque este es un momento en el que lo único que hacemos es colocar en la mesa de debate ante el juez o tribunal de enjuiciamiento algunas de las situaciones que obviamente vamos a desahogar y desenvolver. Es decir, es un compromiso de carácter fáctico y probatorio, más que jurídico, fáctico y probatorio. En el alegato de clausura, sí, obviamente vamos a recoger de manera argumentativa. Es muy diferente un discurso descriptivo a un discurso argumentativo. En el discurso descriptivo del alegato de apertura, descriptivo viene de describir, señalar, enlistar, mencionar, referir. No calificamos. En el alegato de apertura no vamos a decir, es que viene un testigo mentiroso que va a traer mi contraparte. Es que el perito de la contraparte hizo mal las cosas. Mire, es que su dictamen, es que... No, todavía no ha ocurrido, todavía no ha llegado ese perito a la audiencia de juicio. Por supuesto que no sabemos al término del día en detalle qué es lo que va a decir. ¿Cómo vamos a argumentar en el alegato de apertura si no ha sucedido la actividad probatoria tendiente a la incorporación de medios de prueba? Es imposible. En cambio, en el alegato de clausura, alegato final o de cierre, sí hay argumentación. Es indispensable. ¿Por qué? Porque para ese momento ya hay desahogo e incorporación de las pruebas y el juez está preparado y listo con la información que en virtud al principio rector, característica operativa de la inmediación, ha llegado a sus sentidos y precisamente con base en esa información es que él se dispone a darle un mérito probatorio a todos y cada uno de los elementos que hayan sido desahogados en su presencia. Muy bien, aquí tengo algunas preguntas. Saludos desde Puebla.
Muy bien, Víctor, espero haber sido de utilidad con la respuesta. ¿Es necesario exponer la teoría del caso por parte de la defensa al inicio de la audiencia de juicio? Es necesario que presentes algunos aspectos si es que decides poner en escena el alegato de apertura o, óigase bien, o declaración inicial. Ahí iría tu teoría del caso abogado defensor, pero no es obligatorio para el abogado de la defensa. Es obligatorio para el Ministerio Público como titular de la acción penal, porque además es quien tiene la carga de destruir la presunción de inocencia. Tú, si eres abogado de la defensa, yo en ocasiones me abstengo y no presento alegato de apertura. El Código Nacional dice, presentará alegato de apertura la representación social. El abogado de la defensa podrá, lo que quiere decir que es potestativo. Muy bien, seguimos. Vamos a ver si me da tiempo de contestar algunas otras. ¿Qué es lo correcto? Tentativa de feminicidio, feminicidio en grado de tentativa. Bueno, pues es que diría yo que es feminicidio en grado de tentativa. Realmente esa sería la expresión a mi criterio. Salvo mejor opinión en contrario, lo diría de esta manera. Muy bien. Que si me gustaría tener un pasante. Manuel, muchas gracias. Bueno, lo voy a considerar. Cuando esté buscando pasante, te cuento. Ay, Alan, como que no me escucha. La etapa de juicio se puede solicitar audiencia para procedimiento abreviado por cambios de formalismos. Vaya, José Guadalupe, el procedimiento abreviado tiene un término perentorio, conforme a lo que establece el Código Nacional de Procedimientos Penales. No tengo referente que se haya aplicado procedimiento abreviado en la etapa de juicio. Tiene momentos procesales de aplicación desde la audiencia inicial, precisamente cuando ya hay un establecimiento, formulación del núcleo fáctico o componente fáctico de la teoría del caso para saber sobre qué hechos es que aceptaría prácticamente la comisión del delito y la responsabilidad en términos del Código Nacional de Procedimientos Penales. No tengo antecedentes que se haya aplicado en la etapa de juicio, definitivamente. Bueno, pues les agradezco muchísimo. No sin antes decirles, insisto, como lo mencioné al inicio, este sistema promueve un proceso penal acusatorio y adversarial de acciones y de reacciones, indiscutiblemente. Lo que no decimos no existe, pero aún más importante, lo que no demuestras no lo pueden adivinar los jueces. A veces por eso es que yo prefiero preguntarle dos veces a un testigo y hasta decirle tendenciosamente, en el buen sentido, repítame lo último que dijo. Yo prefiero decir en el alegato de clausura, el testigo lo dijo dos veces y no llegar al alegato de apertura con que no, pues el testigo nunca lo dijo. Entonces, ojo, es importante hacer uso de la oralidad, pero de manera respetuosa, organizada. Que el sistema privilegie la oralidad, reitero, no quiere decir que podamos improvisar. Hay que prepararnos, hay que estudiar la jurisprudencia, la tesis, hay que estudiar las contradicciones, hay que estar al día con la doctrina porque la doctrina permite interpretar. Obviamente el Código Nacional de Procedimientos Penales es la base, pero no es un manual de litigación, ni mucho menos. No es el libro gordo de Petete que me resuelva todas las situaciones. Necesito como abogado en cualquiera de los dos extremos procesales, además, tener un sentido y una capacidad crítica de lo que sucede en torno a las discusiones procesales, probatorias y de dogmática penal. Si el Ministerio Público, que está facultado, por ejemplo, a reclasificar, y yo estoy del otro lado y soy la defensora, tengo que ser muy cuidadosa que este cambio de clasificación jurídica no sea la intromisión o cambio del núcleo fáctico, intromisión de algún aspecto que no hubiese sido señalado en la formulación de imputación, cuando nace prácticamente esa obligación de congruencia de ahí para adelante. Entonces, ojo con esto. La teoría del caso jamás elimina la teoría del delito. Es de suma importancia y, por supuesto, insisto, ser muy estudiosos, si son nuestras audiencias, prepararnos muy bien y si como curiosos vamos a asistir a las audiencias de otros, presten especial atención también en los regaños de los jueces. No siempre ganamos las audiencias, hay que estar presto y litigar con la
humildad respectiva, entendiendo que también los jueces se equivocan, faltaba más. Pero finalmente seguimos en construcción, en vigor de este sistema. Pues bien, muchísimas gracias a todas y todos ustedes por haberme acompañado. Ana María, muchas gracias. Luis, Fernando, Pedro, Javier Solís, muchas gracias. Siempre te veo por ahí en los likes. Ricardo, Chica, Ángel, Imán, Santos, Juan Luis, Germain, Rosa Albina, Ángel, Marisol, muy bien, Valentina, José Luis, Sergio. Oigan, muchísimas gracias, de verdad, mil y mil gracias por apoyarme en estas sesiones con nuestra plataforma Estrategia Intelectual. No olviden, tenemos nuestra próxima cita lunes 10 a 11 en 2 semanas. Posteriormente aviso el tema y se reciben sugerencias de temas, ¿por qué no? He manejado 3 programas relacionados con el sistema acusatorio y uno sobre la ley de amnistía. Entonces, bueno, nos vemos acá. Muy buen inicio de semana. Cuídense muchísimo.